A mí no me gusta leer, pero si no leo, entonces no controlo el tiempo y no quiero que se extienda mucho. Entiendo que nuestras especialidades e intereses difieren natural y necesariamente. Estoy hablando de nosotros en Alada. En este siglo y en un grupo de orígenes tan diversos como somos nosotros, los campos de estudio y los enfoques metodológicos que hemos seguido no pueden ser homogéneos. Además, como aspiramos todos a un alto grado de competencia y pericia profesional, dentro de nuestras especialidades no siempre hablamos el mismo idioma, y eso lo saben ustedes. Nos reunimos bajo el rubro de Asia y África, pese a que todos sabemos que no hay tal cosa. Bien, esa es una falacia que se esconde debajo de las etiquetas que nos permiten de alguna forma tener un sitio a donde ir. De otra manera no iríamos a ningún sitio. No solamente estamos hablando de continentes que cubren exactamente la mitad de la superficie de la Tierra, sino que incluyen una diversidad de historias y culturas, de lenguas y costumbres y de relaciones con nuestros países que no se pueden reducir a uno ni a miles de modelos teóricos. Ninguno entre nosotros sería capaz de cubrir ni siquiera una fracción de lo que pretendemos definir con los temas de este congreso. Aunque decidiéramos reducir nuestras especialidades a solo una parte de estas áreas. Pero si bien no podemos tapar este cielo con la mano de nuestra limitadísima pericia, no debemos concluir que el problema está en el nombre de Alada. Después de todo, las ciencias, las naturales y las humanas, y el cúmulo del conocimiento humano rebasó hace tiempo la capacidad de comprensión de ningún individuo, sino de ningún grupo. Ya notaba Francis Bacon en su Novum Organum Scientiarum en 1620, que en su época el conocimiento se había vuelto diverso y confuso, y que se había llegado a un momento en la historia en que ya nadie entendía todas las ciencias y las artes, y éstas no se entendían entre sí. Claro está que Bacon no se lamentaba tanto de la cantidad de esos conocimientos, sino de la calidad. Todo lo que dijo el gran pensador inglés nos ha ayudado a entender mejor el concepto de las ciencias empíricas, pero al mismo tiempo, pese al optimismo de Bacon, él se creía que él tenía la solución, ¿bien? Pese a eso, sus ideas en realidad han hecho más compleja y han contribuido a la especialización de las ciencias. Así que le podemos echar la culpa a Bacon, ¿bien? En 1934, en la introducción a su libro The Science of Life, H.G. Wells, tienen que conocer por lo menos por la película, ¿bien? Julian Huxley y el hermano de Wells, G.P. Wells, observan en un libro que escribieron que se llamó The Science of Life, observan que el Outline of History de H.G. Wells, que quizá algunos de ustedes conocen, fue de los primeros libros de historia que yo conocí, que en ese libro se había demostrado que las ciencias de la historia ya habían rebasado la capacidad de cualquier individuo de entenderlas y que por lo tanto se había escrito ese pequeño libro, sabe que tienen varios volúmenes, The Outline of History, para que el lector medio entendiera la historia de la humanidad, ¿no? Optimismo, ¿verdad? Somos optimistas. Y entonces añaden que The Science of Life, en 3 volúmenes, en 1934, iba a hacer que la gente entendiera la biología. Y dicen, hablando de las ciencias biológicas, en ese año, un caudal extraordinario y creciente de conocimientos sobre la vida, la que nos rodea y la que llevamos en nosotros mismos, se encuentra ahora a nuestro alcance para darles diversas aplicaciones prácticas. Pero buena parte de este conocimiento queda al alcance de la gente común solo de manera muy imperfecta. Se encuentra enterrado en publicaciones científicas,
se expresa en ese lenguaje de la terminología técnica que queda aún hoy en espera de una traducción al vernáculo. Suena familiar, ¿verdad que sí? Bueno, se nos da oculto, dice, no sé cuál de ellos, 3, ¿no? Se nos da oculto en una mezcla de grandes cantidades de controversias y de publicaciones limitadas por su falta de fundamento o por su estilo ampuloso y pretencioso. Nada cambia, ¿verdad? Bueno, pero ellos creían que con ese libro se resolvió el problema. Bueno, eso quizá a principios del siglo XX se podía decir. En tiempos más recientes, en el 2012, Stuart Firestein, director del Departamento de las Ciencias Biológicas de la Universidad de Columbia en Nueva York, en su libro Ignorance, How It Drives Science, ya saben por dónde va, apunta por un lado al reto que presenta la profusión, la plétora de publicaciones científicas, a la vez que afirma que esto no se debe interpretar como señal de un fracaso de las ciencias. De hecho, escribió un artículo para el Scientific American y la caricatura que le pusieron es un científico así y tiene encima como una montaña como tan alta como el techo aquí de papeles y no sabe qué hacer con ellos, ¿no? Bueno, después de todo, dice, la ciencia depende de la ignorancia porque no es la acumulación de conocimientos. Eso, por cierto, en los países nuestros tenemos que darle duro porque la educación se orienta a dar conocimiento, que dicta el maestro. Y tenemos que acabar con eso de alguna forma. ¿Bien? Dice, no se trata de la acumulación de conocimiento, sino de la exploración de las dudas que suscita el conocimiento cuando se examina de manera crítica. En ese libro, de 2012, apunta que un estimado del número de publicaciones desde la aparición del Novum Organum de Bacon en 1620, que se calcula que la primera vez que se dobló el número de publicaciones después de Bacon, solamente montaba el número de publicaciones en ciencias en general a unas 100 publicaciones. La segunda vez que se dobla esa cantidad de publicaciones, ya en el siglo XX, es un salto exponencial, 1 millón de publicaciones. ¿Bien? No estamos llegando ni siquiera al presente. Siguiendo el ejemplo de Firestein, yo decidí hacer una búsqueda intuitiva, no científica, en Google. ¿Bien? Eso me lo enseñó mi nietecita una vez que yo le dije, well, what's that? Ella habla inglés nada más. But what's that? Y me dice, Google it, grandpa. ¿Yeah? Y desde entonces yo sé que esa es la vía real hacia la geometría. ¿Yeah? Bueno, entonces hice una búsqueda así y busqué el campo que estudia Firestein, que desde luego no es biología. No sería el director del departamento si estudiara biología. Su especialidad son las neuronas receptoras olfatorias en los vertebrados, que yo creo que ya es demasiado. ¿Vertebrados todos? No puede ser. ¿Bien? Si alguien me dice a mí, yo estudio el rito budista, yo digo, déjate de relajos, o sea, no sabes ni lo que estás diciendo. Pues vertebrados, no, ¿cómo va a ser? Bueno, de todas maneras, lo puse, saqué 253,000. No está tan difícil, ¿verdad que no? Decidí entonces buscar algunos temas de mi propio interés y encontré, por ejemplo, neurociencia del lenguaje, 385,000, más que la especialidad de Firestein. Entonces dije, no, eso es mucho, déjame buscar algo bien raro. Y puse manuscritos en lengua Gandhari, que es una de las últimas cosas, hot topics en los estudios de budismo. Manuscritos en lengua Gandhari, aproximadamente 1,180 resultados. Qué alivio, ¿verdad? 1,180 no está mal. Por eso me quedo en estudios budistas. Bueno, muchas de estas páginas sospecho que no tienen ningún valor, pero aún así es increíble. Bueno, lo que me parece a mí que sugiere esto, a pesar de que no es un estudio científico, es que uno de los retos que tenemos es la cantidad de información que tenemos. No es la falta de información, es el exceso de información. ¿Bien? Que por cierto es algo básico en ciencia, que la información puede llegar a un punto en que es totalmente inútil. ¿Bien?
Eso le critico yo al TSA de Estados Unidos, los que nos dan lata cuando aterrizamos en Estados Unidos, que tienen tanta información que no hay forma de que van a dar con un terrorista. ¿Cómo? ¿No? Tienen millones y millones de nombres ahí. Bueno, que conste que si el fundamento de la ciencia es la ignorancia, todo lo que decimos es de cierta manera provisional. Y eso no es malo, eso es bueno de hecho. ¿Bien? Lo decimos no para afirmar un dogma o una verdad absoluta, sino para someter nuestras opiniones a un gran foro. En el caso nuestro, nosotros somos partes del foro, ¿no? No pretenderé, pues, que mis comentarios aspiren a ser algo más que sugerencias que nos recuerdan a todos de nuestra ignorancia y que, espero yo, suscitarán en nosotros las inquietudes que impulsan nuestro trabajo. ¿Bien? Ahora bien, como he notado, las ciencias naturales y humanas ya saben demasiado. Saben más que cada uno de nosotros como individuos y saben más que todos nosotros juntos. Eso lo dice Firestein también, por cierto. ¿Bien? También, como observó Bacon hace 400 años, pretenden saber mucho más de lo que en realidad saben. ¿Bien? No es solamente en el campo nuestro. La ignorancia de la ciencia, sin embargo, no es un escepticismo, no debe ser un escepticismo derrotista, ni debe llevar al relativismo cómodo. Nos permite, por un lado, mirar con sospecha constructiva la facilidad con la que las burocracias académicas hablan de avances, ¿no? Los que son estudiantes saben, ¿no? El avance, a mí me pone así, yo digo, pobres estudiantes, de resultados, whatever, o de la producción del conocimiento, eso en Estados Unidos, ¿no? The production of knowledge. No sé de qué se trata, bueno, pero se vende. Para así rescatar la idea de la ciencia como interrogante y como asombro ante lo que no sabemos o ante la experiencia de descubrir que no entendemos. ¿Bien? Y no les voy a decir, aunque lo voy a repetir luego, que eso es lo que yo trato de transmitirle a mis estudiantes. ¿Qué es lo que no entiendes? Empieza por ahí, no empieces con lo que entiendes. ¿Bien? Algo parecido se dirá desde luego de la idea de que podemos definir lo que se debe saber o lo que debe saber el estudiante, que podemos definir un currículo básico al nivel universitario, que hay lecturas obligatorias, toda esa historia vieja, ¿no? Ser un especialista debería significar dedicar la vida a un enfoque que nace de una interrogante, de cierto tipo de ignorancia razonada y orientada. ¿Bien? Ahora bien, este tipo de ignorancia razonada, como digo, tiene una historia en todas las disciplinas. Para todas las disciplinas, la primera interrogante debería ser ¿cómo fue que tuvo una historia de esa disciplina? ¿Cómo llegó a ser? ¿Y qué significa esa historia de la disciplina? ¿Qué se ha dicho antes? ¿Por qué? ¿Se justifica lo que se dijo? Y luego la ciencia debe volver entonces a observar lo que se observó antes de fresco, desde una perspectiva nueva, que sea original. Y esa es la importancia del estudiante. Es joven el estudiante, no sé, pero yo soy estudiante, no soy tan joven. Es joven y uno espera que de veras de pronto diga, profesor, no entiendo. Entonces ahí es donde empieza de veras la enseñanza, ¿bien? Cuando diga, sí entiendo, ya sé, ya me pueden dar el doctorado, ahí hay un problema, ¿bien? Bueno, esa historia se puede entender como la historia de las revistas eruditas, la de los libros monográficos, desde luego, no hay ningún problema con eso, es una forma de hacer la historia. También se puede enfocar desde el punto de vista de la historia de las instituciones, se puede enfocar desde el punto de vista de la divulgación, ¿no? Por ejemplo, cuando yo menciono el libro de Wells y Huxley, es un ejemplo de tomar algo de divulgación para tratar de descifrar algo de la historia de una disciplina. Pero también se puede estudiar a través de lo que pasa en el salón de clases, porque toda disciplina tiene una tradición oral, de transmisión oral, y de eso nos olvidamos todo el tiempo, ¿bien? Aquí está el libro, que los estudiantes aprendan el libro, y el maestro, ¿dónde se quedó? Tiene que haber transmisión oral, lo que en India llaman parampara, ¿no? Del guru al discípulo, del discípulo se hace guru, así que es importante que el discípulo se haga guru, si no, pues, ¿de qué sirve todo eso? ¿Bien?
Bueno, como ejemplo del estudiar humanístico de las tradiciones, que es en parte el enfoque parcial de lo que estoy diciendo, permítame hablar un poco, porque el tiempo se nos acaba, sobre la evolución de los estudios sobre el budismo, ¿bien? Que es una de las cosas que me interesan a mí. Que quede claro que me interesa porque soy ignorante, sí, por eso es que lo estudio, si no, no lo estudiaría, ¿verdad? Bueno. Y así en muy breve les voy a dar un ejemplo, digamos como si estuviéramos en un laboratorio y hiciéramos una laminilla de un tejido, ¿no? Para que el patólogo la examinara, eso nada más, no van a ver el organismo completo. Los estudios sobre el budismo en el ámbito de las universidades, los centros de investigación y las sociedades de eruditos siguen en paralelo al crecimiento de las ciencias como disciplinas rigurosas en Occidente. Claro está, llega un poquito más tarde el estudio del budismo que las ciencias naturales. Pero su modelo científico fue por largo tiempo, hoy día es distinto, hoy no tenemos tiempo para hablar de eso, pero es distinto hoy día, fue por largo tiempo la ciencia inexacta de la filología. Hay filólogos aquí, yo espero que no. Porque los filólogos se ofendan si uno dice inexacta. Bueno, yo soy filólogo y pienso que es inexacta. Aunque podríamos mencionar otras figuras que se le aventajaron por unos pocos años, no cabe duda de que por su rigor y el cuidado de su trabajo y por su empeño en descubrir las fuentes más antiguas y fidedignas, el abuelo de los estudios budistas fue el francés Eugène Burnouf, hijo del especialista en lenguas clásicas. Se fijan como el parámpara a veces empieza antes de la disciplina. Hijo del especialista en lenguas clásicas Jean-Louis Burnouf. Eugène siguió los pasos de su padre, con quien comenzó sus estudios de griego, latín y sánscrito. Ese pobre niño, ¿no? Bueno, entonces, luego, ya licenciado en Derecho, estudió sánscrito bajo el famoso de Chézy, uno de los primeros sánscritistas franceses. Y de este hereda el puesto de profesor de sánscrito. Fíjense que el parámpara también es cuestión de una, como dicen en México, de una chamba, de un trabajito, ¿no? Sus primeros trabajos sobre el budismo fueron trabajos filológicos sobre el Pali. Déjenme decirles, antes de que ustedes piensen, sí, yo estudié Pali, ¿no? No había libros de Pali. O sea, en esa época estudiar el Pali quería decir, como hizo Fernando creo que lo mencioné varias veces ya, como hizo Fernando con Carmen Dragonito, y le dice, toma, lee, ¿no? Y así era como se hacía. Bueno, entonces, imagínense la persona que hizo el primer diccionario de sánscrito. ¿Ustedes se creen que tenía otro diccionario para hacerlo? Eso es, como se dice en inglés, for wimps, ¿no? Trabajar ya como un diccionario. Bueno, a los 43 años publica su libro Introduction à l'histoire du bouddhisme indien, 1844, y podemos decir que con eso empiezan los estudios serios, estoy hablando, una persona que se sienta a leer manuscritos sin ningún diccionario a la mano. Bueno, entonces, ya cerca de su muerte, porque murió relativamente joven desde la perspectiva contemporánea, entregó a la imprenta, murió unos meses antes de que se imprimiera, entregó a la imprenta su segundo libro, que es el Sutra del Loto, y es la primera gran obra budista traducida en una forma crítica. ¿Bien? Ha tenido un efecto tremendo por ser tan cuidadosa la traducción y la anotación del texto, pero ha tenido un defecto, un problema, ha creado un problema porque crea la impresión de que el Sutra del Loto era más importante de lo que era, pero eso es una historia larga, eso es parte de la historia del budismo, la historia del estudio del budismo. Las investigaciones de la cátedra de Burnouf crea una de esas cadenas didácticas, que es parte de lo que quiero hablar, porque es parte de lo que yo creo que nos falta en Latinoamérica, una cadena didáctica, una red de investigadores para que haya una conversación que no pare, ¿bien? Y estamos hablando en esa época, y ya había toda esta cadena didáctica y una serie de investigadores. Produce varios de los grandes, entre ellos Sylvain Lévy, que fue uno de los grandes sánscritistas de todos los tiempos, y Lévy, haciendo una historia larga corta, además de trabajar en París, además de no aprobar la tesis de René Guénon, esa es otra historia, viaja a Asia entre los años 1926 y 1928
donde dirigió la Maison Franco-Japonaise en Tokio, donde con su discípulo Junjiro Takakusu funda la primera gran obra de consulta de los estudios budistas en tiempos modernos, la enciclopedia Hobo Girin, publicada por la Maison Franco-Japonaise y basada en fuentes contemporáneas japonesas. Fíjense cómo ya la cadena es otra cadena más. ¿Bien? Bueno. Entonces, uso el ejemplo de Levi para recalcar la naturaleza colectiva y multidisciplinaria de la didáctica y de la investigación ya desde los primeros días. Entre las personas que estudiaron y fueron también colegas de Levi, se distinguen otros, pero quiero mencionar de paso y rápido a Friedrich Max Müller, que se conoce como Max Müller porque vivió en Inglaterra, todo el mundo lo llama por su nombre en inglés. Y este señor, sin entrar en detalles, también tenía discípulos japoneses y tenía manuscritos que le trajeron los discípulos japoneses. Ven la red, ¿no? Bueno, también en esa misma época, un gran budólogo belga, de nombre Louis de la Vallée-Poussin, introdujo los estudios tibetanos y los estudios chinos al estudio del budismo, porque sinología había ya. La sinología, esa es otra historia, empieza un poco antes, ¿bien? Pero quiero mencionar ahora, no solamente porque es uno de mis grandes héroes, siempre he pensado que es de los más grandes entre los budólogos, lo quiero mencionar porque estaba en contacto constante con sus colegas en Dinamarca, Gran Bretaña, Rusia, India y Japón, consultas y controversias, porque también tienen que haber controversias, ¿no? Nada de, ay, me gustó mucho tu trabajo, toma, te lo devuelvo. No, también tiene que haber controversias. Bueno, y lo menciono porque no se olviden que en esa época todo pasaba por correo, snail mail, como dicen en inglés, ¿no? No había internet. No había email, no había Skype, o como dicen en México, Skype, ¿bien? Entonces, imagínense el esfuerzo que se requería para no decir, caramba, como que no entiendo esto. Óyeme, Fyodor, que es un budólogo ruso, dime, ¿tú has visto ese manuscrito? ¿Qué opinas? Pasaban varios meses en el tren, iba a Moscú, y Fyodor le contestaba y le decía, ah, sí, tienes razón. Y hoy día es más rápido, por lo tanto es más difícil, ¿no? Bueno, entonces, esto nos dice mucho sobre la naturaleza de los estudios budistas. Y ahí me quedo con la historia de los estudios budistas, porque no la acabamos nunca, ¿bien? Lo importante es, sin entrar en muchos detalles, que un factor adicional a todo esto fue una influencia poderosa y nueva que ocurre más o menos para la época de Louis de la Vallée-Poussin, que empieza a publicar a fines del siglo XIX, ¿bien? Casi todo en francés, tiene solamente una cosa en inglés, ¿bien? Por eso el que quiere estudiar budismo mejor es que pueda leer francés y alemán. Bueno, entonces, dos hitos importantes durante ese periodo. El primero es la creación de la Sociedad Teosófica, ¿bien? Que no se crea en un país budista, se crea en Nueva York en 1875. Todo eso es significativo. Cuando uno lee la historia tiene que pensar, Nueva York, 1875, Madame Blavatsky, ¿no? Tienen que ser esos hilos para darse cuenta de lo que está pasando en el mundo. Pero uno de sus colegas fundadores fue el coronel Henry Steele Alcott, americano, ex militar, que ayuda o promueve el renacimiento budista en Sri Lanka a fines del siglo XIX. De hecho, contribuye a la creación de la primera bandera budista. Antes no había banderas budistas, esa fue idea de un coronel gringo. ¿Bien? Bueno, todo eso nos dice mucho, ¿verdad? Pues, de lo complicado que es esto. Menciono esto, aunque sea de paso, como un ejemplo relevante en la historia de los estudios del budismo, porque nos dice algo de la relación que hay entre los estudios del budismo y la realidad cultural y social nuestra, no la de la gente en Asia, ¿bien? Claro está que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Asia, porque el mundo siempre está globalizado, ¿no? No se hagan ilusiones, ¿bien? Bueno, pero entonces lo menciono además porque en Latinoamérica esto fue sumamente importante, ¿bien? Y ahora, como decía un profesor que yo tuve que yo quería mucho, les pido disculpas por hablar de mí mismo, ¿bien? Para que vean la relevancia de esto, ¿no? Mi abuelo era teosofista, ateo,
y socialista. Ven por dónde voy, ¿no? O sea, ahí viene el budismo occidental, ¿bien? Mi padre era médico y espiritista. Era anticlerical, pero un creyente ferviente en la reencarnación, ¿no? Yo recuerdo de niños acostarme en la cama y decir, ¿cómo reencarnan los perros, no? Si uno tiene ese tipo de pensamiento de niño, pues uno lee de budismo y dice, el Buda fue un conejito. Pues claro, ¿por qué no? Además de eso, mi tía abuela, a quien yo le debo el amor a los libros, era profesora del Colegio de Pedagogía en la Universidad de Puerto Rico, me introdujo a Juan Ramón Jiménez, de hecho lo conocí personalmente, y a su esposa puertorriqueña, Zenobia Campobride Jiménez, quien tradujo a Rabindranath Tagore del inglés, pero lo tradujo, así que yo de niño ya había leído a Tagore, como también me introdujo mi tía, una de mis grandes heroínas, Gabriela Mistral, para honrar a Chile, ¿bien? Que también tenía interés en Oriente. Digo esto no para que sepan de mi vida, sino para que entiendan el tipo de red cultural que hay detrás de todo esto, ¿bien? Bueno, el otro hito que tengo que mencionar, porque es importante, que marca la llegada de una nueva Asia a Occidente, de hecho, debería decir una nueva Asia a un nuevo Occidente, ¿no? Porque va en ambas direcciones, ¿bien? Es algo que muchos de ustedes deben conocer, supongo, y es el Parlamento Mundial, el primer Parlamento Mundial de las Religiones, que se celebra no en la India mística, sino en Chicago, en el Midwest, ¿bien? En 1893. Son muchos los aspectos de este suceso que marcan una nueva era, un parlamento que aspira a incluir todas las religiones del mundo. Eso era inaudito, ¿no? En un ambiente de apertura y tolerancia que se celebra durante una feria mundial en el corazón de los Estados Unidos, en una feria que celebra el creciente poder económico de los Estados Unidos, y un parlamento organizado por un laico creyente, pero increíblemente acérrimo de la filosofía de Swedenborg, ¿bien? Y a ese parlamento vinieron varias personas muy importantes. Primero, Anagarika Dharmapala, aliado del coronel Colcott, ¿ven? Como, o sea, a un estudiante mío una vez durante el examen de tesis le dijeron, not everything in the universe is related, ¿no? Porque lo estaba conectando a demasiadas cosas, pero la verdad es que a lot in this universe is related, ¿bien? Bueno, entonces vino también ese parlamento Shoyen Shaku, que se considera, de hecho, el abuelo de los maestros Zen en Estados Unidos, inició el primer grupo Zen, y el gran héroe de los vedánticos, Vivekananda, ¿no? De hecho, cuando yo era joven, así fue como me interesé en esto, y recuerdo haber leído a Vivekananda, pero así como una cosa, Vivekananda, bien. Y Anagarika no vino hasta mucho después. Bueno, entre paréntesis, debo notar que esta fue una de las primeras manifestaciones de un fenómeno que se conoce como el efecto pizza effect, y es cuando tienen un elemento cultural, como la pizza, que pasa a otro país, cambia en otro país y regresa al país de origen cambiado, y entonces en el país de origen se identifica como la cosa original, y este es un momento en que está eso, y de ahí en adelante es pizza va y pizza viene, de todo, con pepperoni, con queso, con lo que sea. Pero a lo que vamos es a subrayar la paradoja del orientalismo o de los orientalismos. Pese a todo lo que se pueda decir sobre esa familia de fenómenos, el orientalismo de divulgación, el orientalismo colonial, es otro animal, ¿verdad? El orientalismo popular y el académico, que todavía está viviticoleando, ¿no? Se entrecruzan, siempre imbricados y sin embargo siempre separables y encontrados, ¿bien? Para que no me lo simplifiquen demasiado. No sabría decirles cuántos entre mis colegas norteamericanos que se interesan en el budismo, o sea, intelectuales, comenzaron como hippies viajando a la India,
y fumando todo lo que encontraban en el camino. Y de hecho, algunos de ellos dicen que la primera vez que, no sé qué ingirieron, porque yo no hice eso, yo venía de una familia muy conservadora, pero me dicen que fue cuando entendieron el budismo. Esa es mi reacción, precisamente esa es mi reacción, yo digo. Bueno, hay algo en los textos budistas que no entiendo, claramente. Bueno, otros fueron a Japón en busca de iluminación. Y hoy se cuentan entre los oponentes más acérrimos y cínicos del neobudismo, ¿no? Es como, ¿no? Es una forma no de matar al padre, sino de matar al adolescente, ¿no? Lo que yo fui, ¡pam! No lo quiero, ya. Me da vergüenza haber sido lo que fui. Bueno, el orientalismo, dicho sea de paso, sigue vivito y coleando. Vive en la medida en que persiste en la concepción museística de los estudios orientales, que tiene diferentes manifestaciones. No tenemos tiempo para hablar de eso, porque quiero hablar de otras cosas. Pues bien, nuestros esfuerzos académicos luchan para contraponerse entonces a esa visión mercantil que viene con el neobudismo, el budismo contemporáneo, y difícilmente se puede separar de esa visión. ¿Por qué? Porque dependemos de eso. Eso es lo que nos da estudiantes, lo que hace que el decano diga, ah, sí, budismo, pues sí hay dinero para budismo, ¿no? O sea, no seamos ingenuos, ¿ya? Yo siempre les digo a mis estudiantes, es mejor en inglés, suena mejor, y es, Buddhism can do nothing wrong, ¿ok? Siempre es perfecto y lindo, ¿no? Y a mí me gusta presentarle un budismo de una forma positiva, pero yo tengo colegas que dicen, cuando llegan a la clase, lo primero que les voy a decir es, no saben lo que están diciendo, el budismo es lo opuesto a lo que ustedes imaginan. A mí esa estrategia no me gusta, pero la verdad es que ganamos algo con la ingenuidad de las personas que no conocen a Asia o el budismo o las tradiciones asiáticas en general. Bueno, pero hablemos un poquito antes de llegar ya a un final de algún tipo, aunque faltan varias páginas. Hablemos un poquito sobre el estudio de Asia, y mirando no solamente ahora el budismo, sino en general, el estudio de Asia en nuestros países, en Iberoamérica, ¿bien? Fíjense la complejidad del estudio, con eso solamente así en una capsulita creo que les he dado una idea de todos los elementos que hay que tomar en cuenta cuando uno piensa en ese fenómeno, ¿bien? Y eso afecta el trabajo académico. El trabajo académico, en general y en todas partes del mundo, se da en el contexto de varias conversaciones, como dije antes, que a veces se convierten en la única meta de ese trabajo, ¿bien? ¿Por qué? Porque son tan importantes, ¿verdad que sí? Eso es la esencia de las conversaciones, ¿no? El tipo de diálogo que tiene que haber. Pero además de eso, esas conversaciones pueden adquirir una vida propia, ¿bien? Y entonces yo digo, pues voy al congreso, ¿por qué? Porque todos los años voy. ¿Por qué? Porque me lo paga la universidad. ¿Por qué? Porque entonces el decano dice, ah, qué bueno que estás dándole prestigio a la universidad, y eso vuela solito a veces y uno se olvida de para qué uno está haciendo lo que está haciendo, ¿bien? Y en el caso nuestro, el reto es que tenemos que aprender a jugar el juego de vender el producto, pero yo espero no vender el alma con el producto, ¿bien? Y eso es muy difícil. Para nosotros en Iberoamérica, otro de los grandes escollos, además de esto de cómo negociamos la parte económica, otro es que nuestra lengua, que fue en una época una lengua imperial, pasó a ser una lengua secundaria en el mundo intelectual, ¿bien? Eso quiere decir que casi todo nos llegaba a través del inglés. Eso no pasaba, por cierto, a fines del siglo XIX, principios de ese siglo. Muchas cosas venían del francés, por ejemplo, ¿bien? Pero hoy día es inglés, el inglés domina. Y yo siempre digo, especialmente grave, yo espero que me equivoque, me corrigen los de Chile y Argentina si me equivoco, pero yo creo que es especialmente grave en los países que están cerca del Mare Nostrum norteamericano, ¿bien? Porque ahí la influencia es mucho más directa, ¿bien? Hasta la tele viene en inglés y mucha gente tiene acceso a la tele en inglés. Anna Wierzbicka, una lingüista polaca, tiene un libro que se los recomiendo encarecidamente que se llama Imprisoned in English, Atrapados en el inglés,
Dos puntos. The hazards of English as a default language. Bien. Y ella argumenta, a mí me convence, que no es solamente que domine y que uno pues necesita el inglés para poder conocer algunas cosas, sino que afecta nuestra percepción del mundo. Bien. Y eso me lleva al otro reto para nosotros. Es como crear un lenguaje intelectual castellano. Bien. O español, como lo quieran decir. Yo siempre digo castellano porque tengo amigos catalanes y los respeto. Bueno, como el dialecto castellano de España, ¿bien? Bueno, ¿cómo crear ese lenguaje que nos permita comunicarnos, como hemos visto aquí, usando ese lenguaje? Esta mañana yo estaba muy orgulloso que tuvimos un norteamericano que hizo su esfuerzo por hablar español. Yo dije, pues por fin somos lengua imperial de nuevo. Bueno, entonces... Bueno, ¿cómo crear eso y cómo mantenerlo? Yo sé, mi experiencia, y de nuevo, yo separo así a Chile y Argentina con la esperanza de que no sea igual. Buena parte de mi trabajo es enseñarles a escribir español, porque lo que sale, no es ni inglés ni español, ¿no? Yo tenía un compañero en Puerto Rico donde la mezcla es obvia y uno se puede defender de ella porque es obvia, pero a la mayor parte de la gente no le importa, que decía, en Puerto Rico no somos bilingües, tenemos un semilingüismo doble, ¿bien? Y está pasando en muchos, por lo menos en México, mis estudiantes padecen de semilingüismo doble. Bueno, les pido disculpas de antemano porque voy a hacer un comentario aquí que quizá a algunos les moleste, y es, tenemos otro peligro en Latinoamérica, y es cómo no tenemos buenas bibliotecas. Espero que nadie se vaya a enojar porque lo diga. La verdad es que hasta las mejores no son buenas, ¿no? Y a mí me gustaría tener dinero para llevar a mis estudiantes a Harvard, al British Library, ¿no? A Berlín y enseñarles una biblioteca. No para que se sientan mal, sino para que entiendan qué estamos tratando de hacer cuando ponemos una referencia. La referencia es a algo que está en un sitio, ¿bien? Y no es un sitio web, ¿no? Es un sitio real, ¿bien? Bueno, me gustaría hacer eso. No hace mucho enseñé en Stanford y en el curso de subgrado, no de posgrado, o sea, como dicen por acá, licenciatura, ¿bien? Los estudiantes en sus trabajos me ponían tal cosa, entonces accessed, such a date, bla, 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 bla. Entonces de vez en cuando aparecía un libro, un artículo, y entonces entre corchetes decía print. Es decir, que por defecto una referencia es a la red, no a la biblioteca. ¿Bien? Bueno, yo creo que deberíamos instaurar un requisito, visitar la biblioteca, aunque no sea muy buena la biblioteca, visitar la biblioteca una vez al día, porque vean, se expongan a eso, ¿no? Bien, bueno. Pues esos son muchos de los problemas. He visto, por ejemplo, en internet una referencia a un libro que dice University of Michigan, Ann Arbor, 2015. El libro se publicó en 1875. Entonces mi estudiante va a poner Michigan 2015. No tiene idea de que está usando un libro de más de 100 años, que es parte de lo que uno tiene que saber cuando lee un libro, de dónde vino, ¿no? Bueno, pues bien, ese es otro de nuestros grandes retos. Pero para no cansarlos demasiado, el verdadero reto para nosotros es cómo podemos fungir como investigadores responsables en un contexto como ese, en que nuestros estudiantes tienen pocas herramientas y que por el momento no creo que las vayamos a tener mejores, que algunos de ellos tienen problemas con su castellano, ¿bien? Y muchos de ellos no han aprendido a pensar en una forma independiente. Las escuelas a veces lo que hacen es decirle al estudiante lo que tiene que saber, ¿bien? Yo tuve, en parte de mi primaria, yo tuve eso, ¿no? Había unos pizarrones que cubrían todo el salón. La maestra se paraba y empezaba a copiar el bosquejo, ¿no? Y nosotros acá copiándolo, ¿bien? Y era totalmente predecible. Grecia, orígenes, ¿no? Geografía. Sobre todo las categorías ya eran predecibles, jamás se cuestionaban. Cuando llegué ya a secundaria tuve mejores maestros y cambió. Bueno, pero de todas maneras, ¿cómo infundimos en esos jóvenes la idea de que no se trata de que el profesor está ahí o el libro está ahí para darle la realidad o la información? ¿Bien? Bueno, entonces, para acercarnos a la conclusión,
pues quiero volver ahora con algunas citas que espero que les ayuden a entender lo que significa que uno aprende investigando e investiga aprendiendo, no son separables. Y en ambos casos se trata de cuestionar, usando en el sentido etimológico, ¿bien? Cuero es el verbo, queso también, eso es interesante en términos de lingüística indoeuropea. La S en latín se vuelve R, ¿se imaginan? Bueno, de todas maneras, para que no les sorprendan cuando vean en sánscrito algunos, no, eso es lo mismo que en griego. ¿Cómo? Pues fíjate, en latín la S se vuelve R, cualquier cosa es posible. Bueno, entonces, hay una explicación fácil. De todas maneras, uno ve algo y tiene que cuestionar, lo que quiere decir indagar, es lo que quería decir. El término era un término que se usaba en la corte para investigar un caso, ¿bien? Bueno, ¿cómo se logra eso? Pues se logra cuando uno lee algo para dar un paso más allá de lo que lee, ¿no? Y uno decir, ¿y esto por qué? ¿Y esto qué me dice? ¿Y qué aprendo que sea de nuevo? ¿Bien? Y eso se aplica en todos los campos, y en el campo de Asia es especialmente importante porque es una cultura distinta a las nuestras. Bueno, perdón, son un montón de culturas distintas al montón nuestro, ¿bien? O sea, se vuelve complicado. Bueno, pero así hablando en términos generales, voy a citar a otro de mis héroes, ¿bien? Los hermanos von Humboldt son héroes, ¿sí? Para que no se crean que todo es Francia, también hay que dar una oportunidad a Prusia. Bueno, pues Alexander von Humboldt, que algunos de ustedes lo conocen probablemente, ¿verdad que sí? Yo espero. Bueno. Le escribe una carta a Darwin. Se fijan como las redes no son meramente el budólogo en Rusia, también von Humboldt escribe a Darwin y le dice, en francés en esa época, esa era la lengua de comunicación. ¿Bien? Por cierto, sabía francés perfecto, la carta está perfecta, pero no sabía dónde poner los acentos. Entonces dejaba la carta sin acentos. En la primera versión que encontré, yo veo de pronto que mi máquina hace y marca en rojo. Yo digo, ¿por qué? Entonces me fijo, faltan todos los acentos, ¿no? En su amable carta, le dice a Darwin, me dice usted que la manera como estudié yo y describí la naturaleza en las zonas tórridas, ese se refiere al gran libro de von Humboldt, ¿bien? Hay ediciones preciosas en PDF. Bueno, las zonas tórridas pudo haber contribuido a intensificar en usted, siendo usted aún muy joven, la pasión y el deseo de emprender viajes a tierras lejanas. Dada la importancia de sus propios trabajos de usted, este podría ser el mayor galardón que hayan podido ganar mis humildes trabajos. Me encantaba que la gente escribiera así. Bueno, las contribuciones científicas, continúa von Humboldt, tienen valor solamente en la medida en que engendren otras obras que las superen. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? En términos de ustedes como maestros, que si sus estudiantes no los superan, fracasaron. Ustedes, no los estudiantes, tienen que poderlos superar. ¿Bien? Uno sabe que una tesis está bien hecha cuando uno empieza a leerla y dice, eso no lo sabía yo. O sea, imagínense que yo dictara las tesis. No, eso no está bien. Vamos, yo te voy a decir lo que tienes que decir. ¿Bien? Bueno. Mis primeros escritos, no los míos, con Humboldt, dan prueba de cuánto le debo a usted, ¿no? Y esto es halago, desde luego, pero también es sincero, ¿bien? Quien ha demostrado, o sea, Darwin ha demostrado que una afinidad con la naturaleza, acompañada de una imaginación libre de fantasías, a mí eso me gusta, la ciencia es imaginación libre de fantasías, ¿bien? Pero potente y productiva, expande en los hombres de intelecto superior el alcance de sus concepciones. Qué lindo, ¿no? Y de eso se trata, desde luego. ¿Bien? Bueno, en el salón de clase, desde luego, se puede modelar esta idea y, como les dije, adaptarla de alguna forma a las limitaciones de nuestro contexto y a las dificultades de estudiar a Asia. ¿Bien? De manera que hay que estimular en el estudiante esa indagación, ese cuestionar.
Bueno, pues son muchos los retos que enfrentamos, que se enfrentan en general en la educación, pero yo creo que especialmente en nuestros países. No se olviden que además de todo esto, hoy día no estamos educando los niños de la aristocracia. O sea, en ese sentido, no quiero quitarle valor a von Humboldt, el otro, el hermano, ¿no?, que creó la Universidad de Berlín. No quiero quitarle valor, pero aún así era más fácil en esa época. Precisamente von Humboldt empieza el movimiento hacia unas universidades más abiertas. Y luego llega, adivinen quién, Napoleón, y es el primero que crea universidades públicas, cosa que se copia a Estados Unidos. ¿Sabían eso? O sea, y en ese momento cambia radicalmente la educación, porque ya uno está educando personas que no, qué tragedia, ¿verdad?, aprendieron griego y latín a los pies de su padre. Entonces, muy distinta la educación. Bueno, debemos además considerar una última gran pregunta: ¿cómo alcanzaremos una cultura intelectual que refleje los grandes cambios en las ciencias naturales y humanas y los grandes cambios en el mundo, relaciones de Asia con los países nuestros? Yo aprendí muchísimo sobre Chile y Asia en este congreso, yo no sabía nada, muy interesante, ¿bien? Y que no obstante sea una cultura académica propia de Iberoamérica, ¿bien? Y yo creo que en este congreso hubo muchos ejemplos de eso y me sentí muy feliz de eso. No era meramente repetir lo que dicen allá los americanos o los ingleses. Ya los alemanes los imitamos menos hoy día. Yo no, yo los imito mucho, me gusta mucho la cultura alemana. Pero el hecho de que podamos tener una cultura académica propia de Latinoamérica que responda a necesidades nuestras, pero que al mismo tiempo vaya a producir algo de interés para otras personas fuera de Iberoamérica, por lo cual vamos a tener que publicar en inglés de vez en cuando, ¿bien? Las culturas de habla inglesa, o mejor dicho, sus élites, no tienen que superar problemas del calibre de los que enfrentamos nosotros. Las dificultades que enfrentan y las diferencias que tienen que salvar parecen insignificantes cuando se comparan con las nuestras. Nuestra falta de recursos, por ejemplo, la diversidad cultural de Latinoamérica, porque es bastante distinto y va más allá de las expresiones por ahí, ¿no? Por ahí yo el otro día estaba con mi esposa, que siempre dice platicar, y me dice, platíqueme. Y yo digo, ¿se dará cuenta que eso es de México o no? Mis estudiantes, yo una de las cosas que les enseño es cero dialecto, tienen que buscar una cosa neutral, ¿no? Bien. Y eso platicar es muy común en México, ¿no? Como comentar, le comento que, no, le digo, ¿verdad que sí? Pero en México se comenta, no se dice, ¿bien? Entonces, las dificultades que enfrentan y las diferencias que tienen que salvar parecen insignificantes cuando se comparan con las nuestras. Falta de recursos, por ejemplo. Además, no olvidemos que ellos dominan la lengua franca del trabajo científico, ¿bien? Eso quiere decir, cosa que también le digo a mis estoy como si estuviera en el salón de clase, perdónenme, es una falta de respeto, pero también yo le digo a mis estudiantes, si ustedes quieren ser americanos, be my guest, ¿ok? No me molesta. Si ustedes quieren ser antiespañoles, porque no hay país más antiespañol que México, por cierto. En Puerto Rico todo el mundo dice que es español a pesar de que son gringos, ¿no? Bueno, pero yo le digo a mis estudiantes, odien a los gringos, odien a los españoles, pero aprendan inglés y español bien, ¿ok? No importa. Ustedes pueden ser aztecas, no importa. Ahora hablan español. No tengo ningún estudiante que habla azteca, y hay personas que hablan azteca, por cierto, en México. Bueno, así que, o sea, fíjense, la ventaja de una persona cuya lengua franca es en realidad la lengua dominante, tiene una ventaja increíble, pero hay que enfrentarlo. Como saben ustedes, por su experiencia en algunos congresos internacionales, en una variedad de países, detrás de algunas de las grandes diferencias y algunos debates entre los intelectuales, hay diferencias muy profundas de hábito cultural que rara vez se examinan objetivamente. ¿Bien? Yo lo he visto entre alemanes y franceses en particular. ¿Bien? Son vecinos, pero
a eso, si ustedes vieron lo que escriben los alemanes sobre las traducciones francesas de Freud, no saben nada alemán. Entonces los franceses dicen, Freud no se puede traducir así porque no es alemán, ahora es francés, ¿no? Son debates muy interesantes. Bueno, el punto es que nosotros también vivimos en ese tipo de debate y quizá lo podemos vivir entre diferencias nuestras, culturales, de cada una de las naciones de Latinoamérica. Este último reto se enfrenta aprendiendo a hacer el mejor uso de las diferencias. ¿Bien? Hay que tener conciencia de esas diferencias. A un inglés se le hace fácil burlarse de los alemanes, todo el tiempo. A los alemanes burlarse del estilo francés de hacer filosofía, especialmente a los famosos intelectuales públicos de Francia y Alemania, todo el mundo dice, ¿no? En Estados Unidos todo el mundo dice, Derrida, entonces, todo eso son prejuicios, ¿verdad que sí? Y hay que aprender a verlos y entenderlos. Yo tenía un amigo, ¿saben esos juguetitos que vienen con una cápsula y se meten en agua y hacen, ¿se llama un dinosaurio? Yo tenía un amigo que decía que los intelectuales franceses eran como eso. Cruzaban el Atlántico y con el agua del Atlántico se los americanos decían, Foucault, es Dios. Y por cierto, nosotros nos copiamos de eso, ¿verdad que sí? Hay que leer a Foucault. Entonces, se le hace fácil, pero también está en una posición de poder superar eso. ¿Bien? Pero nosotros tenemos que tener más cuidado en el sentido de entender esos problemas y ver cómo los enfrentamos. No sentirnos de ninguna forma inferiores, pero no negar lo que nos falta. ¿Bien? Eso es duro, eso es muy difícil. En Latinoamérica tendremos que ver si será posible trascender las diferencias que existen entre nosotros, las que nos separan de los norteamericanos, los europeos y todo eso, sin dejar de ser lo que somos como individuos y como latinoamericanos y dentro de las circunstancias en las que vivimos. ¿Bien? Con eso, gracias.